Nos reunimos, iglesia, para cantarle a aquel que es todopoderoso, que es vencedor. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alma se levanta en la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alma se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Con alegría, nada quedó fuera de tu autoridad, y eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. No, resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio su luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. ¡Qué poderosa cruz! Nos ha cambiado de tinieblas a luz, iglesia. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio tu luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Cante el aleluya, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy. Toda la gloria, toda la honra
venció en la cruz. Amén. Buenos días, amada iglesia. Un día más estamos enlazados a través de este medio, porque este es el día del Señor y no debemos tocar nada de lo que le pertenece. Y lo primero que debemos hacer es buscar su reino y desde luego su presencia, porque todo lo demás va a ser añadido. Cumplamos con nuestra principal responsabilidad de darle a Dios el primer lugar en todo. Démosle gracias a Él por darnos un día más de vida. Y como dijo el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, no vamos a estar perdidos. Si Él es la verdad, no vamos a vivir engañados. Y si Él es la vida, vamos a tener en abundancia. Sabemos que Dios es omnipresente y está con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Démosle toda la honra que se merece y recibamos su palabra que transforma y produce fruto en nosotros. Y de esta manera glorificarle, al no ser solamente oidores, sino hacedores de la misma. En este día voy a compartir con ustedes esta enseñanza que lo he titulado Del dolor, la presión a la victoria. Para eso vamos a tomar el texto que está en Mateo 26, desde el versículo 36 al 45, que dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Este es un relato de lo que estaba viviendo Jesús en el Getsemaní. Ese era el momento más difícil de toda su vida, ya que estaba sintiendo el dolor de todo lo que le iba a pasar. Sentía tanta presión sobre su vida que aún su cuerpo evidenció lo que estaba pasando por dentro. Sabía que tenía que ir a la cruz y no podía quedarse sin vida antes que se entregue en sacrificio vivo. Esa era la condición en que se encontraba. Ahora veamos el lugar donde sucedía todo esto. Es el huerto de Getsemaní, que se le conoce como el Monte de los Olivos. Un lugar donde solía ir a orar, y en ese lugar es donde se sacaba el aceite. Ahí es donde se trituraban los olivos y se metía una prensa para extraer el aceite. Y por 3 ocasiones se trituraba para sacar 3 calidades de aceite. El uno era aceite puro de aroma especial usado en el templo y consagrado para Dios. Luego se tenía otro de buena calidad que se usaba para especies aromáticas y para perfumes. Y la última era de menor calidad que se usaba para las lámparas. De esta misma manera se puede comparar lo que estaba sucediendo en el alma del Señor. No es coincidencia que Jesús oró en el huerto de los olivos por 3 ocasiones, así como el olivo era triturado por 3 veces. Y como veremos más adelante, ahí también nos deja una gran enseñanza para que nosotros hagamos lo mismo cuando estemos pasando por situaciones similares. Aunque nunca iguales a lo que Jesús pasó, ese sufrimiento no tiene comparación. Como ustedes saben, por muchas ocasiones hemos dicho que cuando venimos al Señor no es que tenemos una vida de color de rosa. En este caminar también nosotros experimentamos situaciones difíciles. Se pasan crisis, recibimos ataques, somos agredidos por seguir a Cristo. Por otro lado, en cambio es verdad que hay personas que buscan tener un evangelio liviano, es decir, que no soportan la presión. Personas que cuando están pasando la más mínima lucha dejan a Dios, tienen problemas y dejan de congregarse, que cuando sufren hablan mal de Dios. Cuando se quedan sin trabajo ya no tienen ganas de orar y de adorar. Por eso quiero confrontarles con la verdad de la vida del reino. Jesús es reconocido como el segundo Adán. El primer Adán que tenemos en Génesis fue tentado y presionado en el huerto y no soportó la presión de la serpiente y luego de su esposa que le tentaron para que comiera el fruto. Pero como usted sabe, ese lugar tenía un ambiente de paraíso, un lugar donde estaba a cargo de todo. Pero él fracasó. Y para eso vino Jesucristo, para recuperar lo que estaba perdido,
Pero ahora Jesús, en otro huerto, que no era el de Edén, que significa delicia, placer, se encuentra en el huerto de Getsemaní, que como ya sabemos lo que significa, es una prensa de olivos. Como dijimos antes, Jesús nos quiere enseñar cómo logró vencer y sobrellevar el momento más difícil y de mayor presión en su vida. Porque sabe que en cualquier momento de nuestras vidas vamos a pasar por situaciones de grandes presiones y tenemos que saber cómo manejarlas. Yo les he dicho que Dios, que es tan sabio, puso presión en nuestro cuerpo, pero esta es una presión necesaria y normal. El problema es cuando la presión sube o cuando esta baja. Y como vimos antes, la presión que se ejercía en los olivos reflejaba la calidad del aceite. Pero imaginémonos qué pasa cada vez que se meten a prensa a triturar los olivos. Estaban bajo más presión, y así estaba Jesús, y por eso fue a orar cada vez que sentía más presión. Y oró por 3 ocasiones, diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Y se ve que cada vez que sentía la presión más fuerte en su interior, dice que oraba más intensamente, como está escrito en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora bien, lo opuesto a la condición anterior, es decir, cuando todo está demasiado bien en la vida de las personas, las oraciones son tibias y rutinarias. Cuando no pasan por luchas, pruebas, tribulaciones en la vida, van al templo para cumplir teniendo una vida religiosa, y ahí se les ve haciendo solo actos de presencia, pero no adoran, no alaban, no se apasionan por la palabra y salen de la misma manera que entraron. Pero cuando las condiciones cambian y empiezan a sentir la presión de las dificultades, es ahí cuando la oración comienza a cambiar, como por ejemplo en estos tiempos que hemos pasado momentos de adversidad y difíciles de esta pandemia. Cuando saben que un familiar está enfermo, la oración ya empieza a cambiar. Si se sabe que está en cuidados intensivos, la intensidad también de la oración es mayor. Y cuando le dicen los médicos que posiblemente no pasa unos días, el clamor sí es verdadero. Es ahí donde se ven los diferentes niveles de oración de acuerdo a la intensidad. Y es la intensidad de la presión. Y es por la presión que se está atravesando. Como por ejemplo, el primero puede ser: pide y recibe. El segundo puede ser: busca y halla. Pero cuando se pide y no se recibe, cuando se busca y no se halla, se llega a otro nivel, a otra intensidad, que se le están golpeando hasta que se abra. En conclusión, cuando estamos pasando presión, lo único que me ayuda y da la victoria es entrar en mayor niveles de oración. Cuando estamos bajo presión, lo único que nos va a llevar a soportar es entrar en mayores niveles de oración. La gente que no ora no soporta presión, y por eso la gente que no tiene persistencia en oración no tiene resistencia en la presión. Uno puede resistir presión en la misma medida que persiste la oración. Una persona que no tiene intimidad con Dios, comunión con Dios, no tiene la fuerza espiritual para soportar presión. Por eso las personas que tienen relación con Dios soportan más las pruebas y adversidades, porque sabe que estas son temporales, pero lo que Dios hace es eterno. Su poder es eterno, y con Él podemos salir vencedores de toda prueba, tribulación y adversidad. Como dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas saldremos bien librados, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Recuerda usted cómo llegamos a los pies del Señor? ¿Recuerda en qué condición estábamos? Quizás destrozados, separados de la esposa, de la familia, económicamente quebrados, enfermos, saturados de alcohol y de droga, sin trabajos, otro con también el negocio quebrado. Pero cuando dejamos que el Señor haga su intervención, todo lo que estaba destruido, todo lo que estaba en caos, Dios lo ordena, lo restaura y lo hace de nuevo. Y lo más triste es cuando Dios les sana, les restaura y bendice, y le dejan de seguir a Dios, y le dejan de servirle, ya no le buscan. Pero sí, cuando les está sucediendo algo, ahí sí empiezan a buscar de Dios. Pero quiero decirles, Dios es un Dios de oportunidades, y traerá una nueva presión para intensificar nuestra oración. Porque todo se logra bajo presión, con dolor y a veces con lágrimas, pero llegaremos a la victoria. Veamos ahora cómo en medio de ese dolor, de esa presión, podemos salir victoriosos con el ejemplo de nuestro mejor modelo de vida, que es Jesucristo. Si vemos los versículos 37 y 38, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y eso lo expresó diciendo: mi alma está muy afligida hasta la muerte. Y en el siguiente versículo dice que fue y oró a su Padre. Esto es que lo primero que debemos hacer es correr donde nuestro Padre y hablar con Él.
y no hacer lo mismo que hacen toda la gente, buscar a las personas conocidas y amigas para contarles la situación, pero ellos no tienen el poder y la posibilidad de ayudarles. Por eso lo mejor es ir a buscar a nuestro Padre en los tiempos más difíciles, como lo hizo Jesucristo, ya que su mayor necesidad y prioridad era mantener la comunión e intimidad con su Padre. Y como tantas veces hemos hablado, el éxito de su ministerio fue por la relación que tenía con su Padre, y era tan evidente para las personas que le seguían, esto es, para sus discípulos. Y por eso le dijeron, enséñanos a orar. No le dijeron que les enseñe a hacer milagros o a liberar a los cautivos. También es necesario resaltar que el Padre estuvo presente en todos los momentos de la vida de Jesús, como por ejemplo, cuando se bautizó su Padre le dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. También cuando levantó a Lázaro del sepulcro, le dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y así estuvo el Padre en los momentos de gloria y también estuvo en los momentos más difíciles, como los que estamos hablando en el huerto del Getsemaní. Entonces, así como estaba con Jesús, su Hijo unigénito, también va a estar con nosotros, que somos también sus hijos, en todos los momentos y circunstancias, y especialmente en los más difíciles. No debemos ir a buscar la ayuda en las personas de la tierra, sino a una preciosa persona que está en el cielo y que todo lo puede. Porque eso dice la palabra en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Pero algo más que debemos aprender es que el Señor Jesús, a pesar de su condición de Dios, hecho hombre, no se quiso hacer el hombre de hierro, sino que al contrario se presentó como una persona real. Estaba en condición de hombre como nosotros, sintiendo la angustia, la tristeza, el dolor, y así lo expresó. Así tenemos que aprender a ser reales y verdaderos. Debemos ir al Padre mostrándonos como estamos y como somos. Él nos conoce y sabe en qué situación estamos, en qué momentos estamos atravesando. Si estamos tristes, débiles, frágiles, así mostrémonos. Seamos sinceros con nosotros mismos, especialmente con Dios. Y de esta manera llegar con plena confianza para decirle todas las cosas que estamos sintiendo y atravesando. Pero debo aclarar que esa confianza no hace que le deje de temer a Dios. Al contrario, la confianza va de mano con el temor. Esto es respeto y reverencia. Por eso le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, siendo hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, tuvo temor de su Padre. Por ese temor no le dejó de amar y respetar a su Padre. Veamos lo que la Biblia dice respecto a este mismo evento y de lo que estamos señalando, de ir confiadamente con el temor de Dios. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es claro que la súplica es oída por el temor reverente. Claro que el clamor no era que no le lleve a la cruz, sino que no muera antes, ya que estaba pasando por un problema un físico que le podía llevar a la muerte, pero de esa manera no había salvación. Recordemos también lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará conocer su pacto. Esta comunión íntima es por confianza y con los que le temen. Muchas personas pierden el temor a Dios y se enojan con Él, y por eso hasta se alejan de Él cuando están pasando situaciones críticas y difíciles. Y ahí es donde aprovecha el enemigo para hablarles y decirles, ¿no ves que no te va bien? De tal manera que las personas empiezan a maldecir, a negar la fe, a disgustarse con las personas y se encienden aún en ira y abandonan a Dios. Y esto precisamente es lo que nunca debemos dejar, es lo que nunca debemos dejar que pase, porque separados de Dios nada podemos hacer. Pero si el enemigo lo logra, es presa fácil para destruirlo y su condición es peor. Y no le atribuyamos al Señor, porque Él vino a darnos vida en abundancia. La mejor decisión de nuestras vidas es tener al Señor y estar con Él para siempre. Y desde luego, pasamos ya cerca de un año con diferentes circunstancias personales y familiares difíciles, como enfermedad, muerte, falta de trabajo, sin ingresos, provisión y bienestar. Pero quiero decirles que en medio de ese dolor vamos a salir victoriosos. Lo segundo que nos enseña Jesucristo es que en los momentos más difíciles debemos simplemente obedecer. Por eso le dijo a su Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como vimos antes en Hebreos 5:7,
Dice que fue oído por su temor reverente. Y también luego en el verso 8 de Hebreos 5 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Debemos entender que aprendemos obediencia por lo que padecemos. Y esos padecimientos algunas veces vienen de Dios para enseñarnos obediencia. Hay personas que cuando están pasando crisis, dificultades, solo apuntan a buscar los culpables de esa crisis. Y en vez de esto, debo decirle al Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y pararme firme para simplemente decidir ser obediente. Y Dios me va a revelar la causa de eso que estoy viviendo. Quizás es porque no he hecho su palabra. Me he mantenido rebelde y peor orgulloso pensando que sé todas las cosas y que nadie me puede enseñar, que solo yo tengo la razón. Y por eso nos habla en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Cuando decido obedecer, voy a salir venciendo la situación, porque le agrado a Dios con mi obediencia, y como hemos enseñado, me trae bendición. Por último, tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, porque ya hemos hablado que es buena, es agradable y es perfecta. Dios usa los momentos difíciles para hacernos ver que anhela que sus propósitos se cumplan y solo hagamos su voluntad. Esto es, alineémonos a su voluntad. Como compartimos, hemos visto cómo nuestro Señor y Salvador pasó por momentos difíciles de dolor, angustia, hasta la presión, pero pudo salir siempre como gran vencedor. Y eso también quiere que experimentemos y vivamos como vencedores. Una vez que hemos recibido esta palabra, pongámoslo por obra. Estamos pasando situaciones difíciles, seguimos pasando situaciones, pero el Señor nos está enseñando qué es lo que debemos hacer. Sigamos haciendo, aunque tengamos dolor, aunque tengamos presión. Busquémosle siempre, corramos al Padre, corramos a Él. En Él está toda la solución. Seamos 100% obedientes y dejemos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Yo ahora quiero invitarle a usted que ha escuchado esta palabra, que no tiene a Cristo en su corazón, para que reciba a Cristo en su corazón. Esta va a ser la mejor decisión de su vida. Si usted ha decidido recibir a Cristo y tener un cambio de vida, haga esta oración, repita después de mí. Dígale, Señor Jesús, no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero que vivas en mí. Padre, tú sabes cómo es mi vida, cómo ha sido mi vida. Reconozco delante de ti que soy un pecador, pero hoy te pido perdón. Estoy arrepentido de mi vida pasada, de todo el mal que me he hecho, de todo el mal que he hecho a los demás y por sobre todo lo malo que he hecho delante de ti. Dame la oportunidad para tener una nueva vida. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad de cambio de vida. Te doy gracias por darme la salvación, por darme la libertad y escribir mi nombre en el libro de la vida. Amada Iglesia, en este día, Ecuador está definiendo su próximo gobernante. Yo quiero decirles con todo mi corazón, reciba del cielo lo que usted tiene que hacer. Yo quiero compartirles también, decirles, yo tengo un gobernante y cada uno de sus hijos tenemos un gobernante que es eterno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En este sistema del mundo, los gobiernos pasan personas cada 4 años, cada 5 años, otros ni siquiera terminan su periodo. Pero yo quiero decir que el gobierno que nosotros tenemos, el gobierno del Señor, es eterno. Tengamos por siempre presente que nuestro gobierno viene del cielo. Y como estamos gobernados por Él, Él es un Dios que gobierna
con amor, con justicia, con verdad. Y Él va a escoger, porque Él es el que pone y quita reyes, va a escoger a la persona. Pero cuando nosotros decidimos, lo hacemos a nuestra voluntad, como hemos visto muchas veces, si esta no está en línea con la voluntad de Dios, ya sabe lo que vamos a tener. Que Dios le dé la sabiduría para que usted pueda tomar la decisión correcta en base a los principios de la palabra, porque usted conoce la verdad. Vamos a orar una oración tan sencilla por nuestra patria, por nuestro país. Padre, en este día te pedimos que tengas misericordia de Ecuador. Padre, te clamamos a ti. Sabemos que nosotros estamos gobernados por ti. Estamos en este gobierno aquí. Pero como hay aquí en la tierra la necesidad de un gobernante, oramos para que ese gobernante sea un hombre que principalmente te tema a ti, un gobernante que tome los principios de vida de tu reino y pueda traer a esta tierra un gobierno de paz para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu respuesta en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amada iglesia, que tengamos este nuevo mes, tiempos nuevos, tiempos diferentes por la gracia del Señor. A pesar de las cosas que estamos viviendo, como hemos visto, Dios tiene un futuro y una esperanza para nosotros. Caminemos con Él y vamos a ver cosas maravillosas que van a suceder con su vida, con su familia en este país. Dios les guarde y Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo, de paz y que tengan una semana de cielos abiertos y podamos ver la gloria del Señor. Buenos días.